Aquí se habla sin censura, con datos claros y sin fisuras. Si quieres saber lo que está por venir, ajusta el volumen porque nos vas a oír. Bienvenidos a Charnanabis, el podcast de la industria del cannabis. En Extremadura, la innovación no solo está ligada al campo y la alimentación. El CETAEX, Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, también juega un papel clave en la industria del CBD. Desde sus laboratorios, realizan exhaustivos análisis de estupefacientes, colaborando tanto con empresas como con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un trabajo silencioso pero esencial, que aporta rigor científico y pruebas determinantes en la investigación y control de sustancias ilegales. Buenos días, Monse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Cuéntanos un poquito cuál es tu función aquí en el CETAEX y qué es lo que te dedicas y cómo lo haces. Bueno, yo soy la responsable de los servicios analíticos de físico-químicos de aquí de CETAEX y también llevo toda la parte de análisis de cannabis medicinal, cáñamo industrial, aceites o extractos. Tenemos el laboratorio acreditado con la ISO 17025 de laboratorio para análisis de cannabinoides en varios alcances, como son el cannabis medicinal, el cáñamo industrial, aceites y extractos. Y yo, junto con María, somos las dos personas que llevamos, bueno, y Esperanza, somos las tres personas que llevamos todo el sistema de análisis de cannabinoides en CETAEX. Muy bien. Y esto que me comentabas de el ISO y tal, eso, para el que no sepa qué es, explícanos un poquito de qué se trata. Pues eso es una acreditación que nos da ENAC, que es la Agencia Nacional de Acreditaciones de España, y es la que nos da las competencias necesarias para que podamos hacer esos análisis de cannabinoides y asegura la fiabilidad de nuestros resultados. Vale, o sea, al final es como una garantía de que cumplís unos protocolos y estáis certificados, ¿no? ¿Y qué tipo de análisis hacéis y con qué fin y para qué tipo de empresas? Tenemos dos líneas de trabajo diferenciadas. Una parte es el cannabis medicinal, donde hacemos todo también análisis de cannabinoides y de otros tipos de determinaciones, y eso están enfocados a empresas que tienen licencia de la Agencia Española del Medicamento. No podemos analizar muestras de alto THC o de otro tipo de análisis si no tienen autorización de la Agencia Española del Medicamento. Y luego tenemos la otra vía, que hacemos análisis de cáñamo industrial, aceites y extractos, y ahí también tenemos varios tipos de clientes. Uno, los agricultores que cultivan cáñamo industrial para las obtenciones de fibra y semilla y quieren asegurar que sus cultivos cumplen con la legalidad de la política agraria comunitaria y no superan el THC del 0,3%. Y luego pues análisis también de tiendas y empresas que se dedican a la venta de productos de CBD principalmente. También para asegurar que los contenidos de THC no superen el 0,3%. ¿Qué tipo de máquinas usáis vosotros? ¿O cómo hacéis? ¿Qué tipo de análisis hay, mejor dicho? Dentro de los métodos oficiales recomendados por Naciones Unidas, que es lo que se basan principalmente los laboratorios que hacen análisis de cannabinoides, hay varios equipamientos. Se pueden hacer análisis de cannabinoides por gases o por HPLC, lo que es cromatografía de gases o cromatografía líquida. En nuestro caso, el equipo este que tenemos aquí es un cromatógrafo de líquido y es con el que analizamos cannabinoides. La principal diferencia entre la cromatografía de gases y la cromatografía de líquido es que en la cromatografía de gases solamente ves los cannabinoides neutros, solamente vas a poder ver THC, CBD o CBG. Y todo lo que sea en formas ácidas, en gases no lo vas a poder cuantificar, sino se va a cuantificar como un total. Y en el caso nuestro, en el caso del HPLC, como la muestra no se somete a temperatura, vas a poder ver las formas ácidas y las formas neutras. Vas a poder ver el CBDA, el CBD, el THCA o el THC sin tener que hacer una transformación de los compuestos ácidos a neutros. Vale, un poquito para la gente que no comprenda tanto del sector, vamos a explicar un poquito qué es la diferencia de un tipo de análisis u otro y qué son los cannabinoides en su forma ácida, ¿vale? Para que entiendan. La planta de forma natural lo que tiene son cannabinoides ácidos. El THC lo tiene... Que es cuando están húmedos. Y secos. Si tú la muestra no la sometes a una temperatura superior a 100 grados, la planta va a tener cannabinoides en forma ácida. Va a tener THCA y CBDA o CBGA. Conforme va pasando el tiempo
o sometes la planta a una temperatura superior a 100 grados, se va a producir lo que se llama una descarbosilización, en la cual esas formas ácidas se van a ir transformando en las formas neutras. O sea, el CBDA se transforma o bien por temperatura o bien a lo largo del tiempo lentamente. Curado, por ejemplo, Sí. por secado, curado, ¿no? A altas temperaturas se va a transformar las formas ácidas en neutras. Entonces, cuando tú analizas por gases, como la muestra la sometes a temperaturas altas, todas las formas ácidas se van a transformar en formas neutras. Entonces vas a dar cuantificación del THC total o el CB total. Sin embargo, en el HPLC, si tienes la capacidad, como no sometes las muestras a temperatura, vas a poder ver formas ácidas y formas neutras. Vale, o sea, una máquina es por cromatografía de gases, que lo que hace, digamos, que calienta lo que es la muestra, y los gases que suben hacia arriba, digamos que es como que eso es lo que ya analiza, ¿no? Claro, lo que hace es transformar la muestra líquida, la transforma en gas, y al transformar esa transformación en gas suele ser a 200, 220 grados, entonces ahí se produce la descarbosilización total de las formas ácidas, y ese gas ya todo lo que lleva y se analiza en el equipo a través de una columna va a ser formas neutras. No vas a poder ver formas ácidas en un cromatógrafo de gases. ¿Las formas neutras o ácidas al consumirlo hacen efecto, una u otra? Si tú consumes, por ejemplo, THCA a temperatura ambiente, no es psicoactivo. Si tú lo sometes a calor o lo combustionas, entonces ese THCA se va a transformar en THC y entonces ya sí es psicoactivo. Pongamos el ejemplo de una infusión. Tú cortas una planta, ¿no? Y vas a hacer una infusión con la planta recién cortada. Al estar en su forma ácida, no te hace efecto. Pero si digamos que si lo calientas o se seca o... Sí, hierve. Si tú haces una infusión y hierves el agua a 100 grados y ahí metes la planta, se te van a transformar los cannabinoides ácidos en neutros. ¿Por qué? Porque estás sometiendo la planta a temperatura. Si tú coges un trozo de flor y te la comes en verde, no es psicoactivo, porque no se han transformado esos cannabinoides. Vale, esa era la aclaración que quería hacer para que la gente entendiese. Vale, y luego el otro tipo de analítica que va por líquido, ¿ese cómo funciona? Ahí la muestra no se somete a temperatura, es a temperatura ambiente todo el proceso, entonces no hay transformación de esas formas ácidas a formas neutras, porque durante todo el proceso, ni en la extracción de preparación de la muestra, ni en el análisis, la muestra se somete a temperatura. Por lo tanto, vas a poder cuantificar formas ácidas y formas neutras. Estos sistemas entiendo que, bueno, estas técnicas entiendo que son las que más exactas, ¿no? Porque habrá otros tipos de análisis, hay otras máquinas que sirven para analizar, que lo que es el margen de error es más grande, o incluso que no pueden analizar THC si no tienen un 1%, por ejemplo, y no consiguen analizar un 0,01 como las vuestras, ¿no? Hay otro tipo de técnicas, como son las TLC, como los kits, que tú pones la muestra, entonces esas muestras son orientativas, pero no, si tienes una concentración bajita seguramente no te lo vayas a poder cuantificar. Las técnicas más óptimas, la más óptima para analizar cannabinoides y más exacta es HPLC. El gases también es válido, lo único que lo que hemos hablado antes, que las formas ácidas no las vas a poder cuantificar. Y luego hay otras técnicas, pues eso, como la de cromatografía en capa fina, que son en papeles que tú pones ahí, le haces reacción y te da. Pero claro, eso es más cualitativo que cuantitativo. Ahí no vas a poder cuantificar qué cantidad tienes. Simplemente te va a decir a lo mejor pues más positivo, más negativo, más cantidad o menos cantidad, pero no te va a poder cuantificar la cantidad que tiene. Claro, por ejemplo, si tú tienes un cultivo y quieres ver más o menos los niveles que tiene la planta, pues puede usar una técnica. Pero, por ejemplo, si lo quieres para analizarlo, para ver si cumple la regulación del mercado, pues sí que necesitas que sea mucho más... metodologías mucho más exactas. Metodologías como el NIR, que lo estamos desarrollando también nosotros, que son métodos rápidos y no destructivos, que te dan una orientación bastante aceptable ya del contenido que tiene, pero comparado con el HPLC no. O sea, lo más fiable y más exacto es HPLC, pero bueno, hay técnicas que se van asimilando y para hacer controles de productos pues son bastante fiables. Y háblanos un poquito porque al final todo esto de la analítica es orientado un poquito al tema de la regulación y ver los niveles de THC sobre todo que tiene, bueno, también de CBD, sobre todo en los aceites. Yo creo que en las flores sí que buscan más saber el THC que tienen, pero en los aceites sí que es ver más el nivel de CBD que tiene porque quieres ver si lo que estás comprando es así. Háblanos un poquito del tema de la regulación, de dónde viene el 0,2, el 0,3 que lo han subido ahora, qué es el índice de psicoactividad, todo eso.
Bueno, el 0,3% solamente viene registrado en 0,3% en THC para cultivos de cáñamo industrial con fines industriales de fibra y semilla que vayan sujetos a las subvenciones de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria. Pero si no te acoges en el cultivo de cáñamo industrial a esa reglamentación, no hay un valor establecido. Simplemente en España se dice que la planta es un estupefaciente independientemente del contenido en THC. O sea, si tú plantas una planta de cáñamo industrial para flor y aunque tenga un 0,1%, es un estupefaciente para la legislación, porque no se permite el cultivo de planta. En otros países de la Unión Europea sí se permite ya el cultivo de la flor de CBD, y los niveles de THC que se permiten pues varían desde el 0,3, 0,6 o incluso hasta el 1% en algunos países de la Unión Europea. Pero aquí en España ese 0,3 solamente es si vas a cultivar cáñamo industrial para obtenciones de fibra y semilla. Y tienes que cumplir que tu variedad esté dentro del catálogo de la Unión Europea y no supere el 0,3%. Pero luego, si no lo cultivas con esos fines, es un estupefaciente. Claro, o sea, aquí lo que pasa es que hay algunas leyes, sobre todo más antiguas, de cuando no se conocía como tal lo que era el THC, que lo que dicen es que la flor, independientemente de su contenido, es ilegal, ¿vale? Pero claro, el cáñamo se lleva cultivando desde hace mucho tiempo y se entiende que si cultivas para fibra no hay problema. Si cultivas para flor, sí. Y uno de los requisitos para que te den la subvención es que no supere el 0,2% antiguamente. El año pasado desde el de 23, 0,3%. Y ahora el 0,3%. Pero eso es para que una flor, eso es para que te den la subvención, porque hay en algunos sitios que a lo mejor en el norte de Francia, que se cultiva mucho, hace más frío, pues sí que las mismas variedades que están registradas por la Unión Europea, ¿vale?, te pueden dar unos niveles más bajos de THC, pero por ejemplo en el sur te pueden dar unos niveles un poquito más altos. Eso al final, si se está cultivando para fibra, ¿es ilegal, no es ilegal? ¿Qué pasa en ese caso? Normalmente, si vas a cultivar para fibra, vas a cosechar 10 días después del inicio de floración. Todavía la flor no se ha formado, entonces aunque tengas normalmente las variedades de las semillas dentro del catálogo, las variedades están acondicionadas para distintos países y distintas zonas. No es lo mismo una variedad que se plante en Lituania, en Letonia o en Alemania que una que se plante en España o en Portugal. Entonces, si vas a cultivar si vas a cultivar fibra, como la cosecha de la fibra es 10 días después del inicio de la floración, tú cortas la fibra, entonces no te va a tiempo prácticamente a que los cannabinoides te formen en la flor, porque no vas a tener flor, vas a tener inicio de floración. Claro. Y luego si vas a semillas, como la producción se va a ir la fuerza de la flor se va a la semilla, la flor tampoco va a tener esa composición de cannabinoides. Entonces, si tú vas a los fines que son de fibra y semilla, que es lo que se permite en España, normalmente no sueles tener problemas con los niveles de THC, y siempre y cuando plantes variedades dentro del catálogo y variedades que se acondicionen a la zona en la que estamos nosotros, al calor y a las horas de sol. Vale. Y si, por ejemplo, una planta de CBD da más de cáñamo, mejor dicho, da más de 0,3% de THC, ¿qué es lo que pasa en ese caso? En ese caso lo normal es que si tú... Bueno, la Junta, depende de dónde esté, los gobiernos tienen que controlar los cultivos de cáñamo industrial para fines de fibra y semilla. Tienen obligación de controlar el 30% de las hectáreas que se produzcan en la región y controlar esos valores de THC. Si se te supera el valor del 0,3% por las condiciones climatológicas que influyen mucho, pues tienes que quemar el cultivo. ¿Y qué es lo que pasa? Porque ahora al final hay muchos países en los que está un poquito más regulado el tema del cultivo de cáñamo. Al final se puede comprar mucho producto. Al final hay un mercado del CBD para lo que es la flor, para lo que es la extracción del CBD para cosmética, para aceites, para productos para mascotas, para comestibles en los países en los que, por ejemplo, República Checa, que se puede hacer. Y al final hay un libre comercio, entiendo, ¿no?, que hay un libre comercio entre países
para poder distribuir estos productos. ¿Eso tú qué sabes cómo está la ley un poco en ese aspecto? En España no puedes producir flor para comercializarla porque es ilegal. En Francia desde el año pasado ya se permite, desde diciembre del año pasado ya se permite también la manipulación de la flor para ventas, para extractos, para cosméticos o para otro tipo de uso. En Francia se permite, en República Checa se permite, en Alemania se permite, en España no. Pero en 2020 hubo una sentencia del Tribunal Europeo de unos vapers que cogieron en Francia, que fueron al Tribunal de la Unión Europea, y dijeron que si un producto es legal venderlo en un país de la Unión Europea, hay libre circulación de mercado dentro de la Unión Europea. Entonces, productos que son legales producirlos en República Checa o en Italia o en Alemania o en Francia, se pueden comercializar en toda la Unión Europea, aunque aquí no los puedas producir porque aquí sería ilegal porque se considera un estupefaciente. Claro, y aquí al final ahí está un poco el conflicto un poco. Claro. Donde Entonces ahí está la sentencia de que te dice que hay libre circulación de mercado, pero tú esos productos realmente aquí no los puedes producir ni los puedes comercializar porque se considera que es un estupefaciente por la legislación de España y de Portugal, que es muy similar a la nuestra. Vosotros sois muy famosos aquí en España, incluso fuera de España. Os llegan os contactan muchas empresas de fuera para temas de analíticas y todo eso. Trabajamos con muchas empresas de España, empresas de Portugal, empresas de Italia e incluso empresas de Francia. Trabajamos y algunas de República Checa también hemos trabajado, de Polonia también trabajamos con algunas. Entonces trabajamos con muchas empresas, sobre todo en productos de CBD, de productos cosméticos o incluso productos de alimentación que se pueden vender en el Reino Unido, por ejemplo, que sí está permitido el uso del CBD en alimentación. ¿En Reino Unido sí? Y el tema de la flor, por ejemplo, como en Francia, ¿cómo está allí? Pues yo tenía entendido que en Reino Unido no sé... En Reino Unido los alimentos de CBD sí están permitidos. En la Unión Europea no están permitidos porque se considera un novel food. Entonces tienen que pasar, hay varias empresas que están pasando por el proceso de registrarlo como nuevo alimento. Pero en Reino Unido ya no están en la Unión Europea, ahí sí se permiten los alimentos de CBD. Normalmente si hay una incotación de un cliente que tiene un cultivo de cáñamo y le han analizado en sanidad los análisis, puede pedir un contradictorio y hay varias veces que nos lo piden a nosotros porque somos el único laboratorio que está acreditado sobre todo en THC y en THCA, en flor de cáñamo industrial a concentraciones bajas. Entonces nos piden, a través de los procesos judiciales, nos piden contradictorios y luego pues normalmente declaramos en los juicios pues, como peritos para ratificar nuestros análisis. Y el tema del índice de psicoactividad, eso, ¿cómo explicar qué es y cómo se calcula? Porque es algo curioso el saber que el CBD y el CBN disminuyen los efectos del THC. Ya no se puede decir índice de psicoactividad, eso era antiguamente, ese concepto ya no existe. Ahora es clasificación tipo droga o tipo fibra. Vale. Eso viene en una publicación de Naciones Unidas, en la que antiguamente se decía índice de psicoactividad, claro. Pero en la última publicación lo eliminaron y ahora es simplemente clasificación del cannabis tipo fibra o tipo droga. Eso se tiene en cuenta las áreas del cromatógrafo, las áreas de CBD, del THC y del CBN, y se divide la concentración de THC y CBN partido por la concentración de CBD. Si ese valor que te da es menor de 1, se considera que es cannabis tipo fibra. Vale. Si es mayor de 1, se considera que es cannabis tipo droga. Entonces, vale, para que tú sea tipo droga, el THC y el CBN tienen que ser muy elevados. Pero comúnmente se conoce como índice de psicoactividad, pero ese concepto ya está eliminado de las publicaciones. ¿Y qué nivel de THC puede tener una flor o un producto para que esté por debajo de...? Es el 1%, ¿no? Es una división entre las áreas del THC más el CBN partido por las áreas del CBD. Entonces, para que te dé mayor de 1, el área del THC y el CBN tiene que ser superior a la del CBD. Si es inferior, siempre te va a dar menor de 1. Si quieres podemos hablar un poco... Bueno, había traído una flor, ¿vale? Y para analizarla y ver un poquito cómo funciona la máquina, porque esta máquina es interesante enseñarla porque es de última generación y son tecnología que es bastante cara también y no la tienen muchas empresas. Aquí te la explico un poquito. ¿Qué es lo que hay dentro? Aquí hay la extracción de la planta, del aceite, del extracto con el disolvente adecuado. Vale. Y aquí están los cannabinoides disueltos, que es los que vamos a analizar con la cromatografía. Y digamos que pincháis la máquina y extrae. Coge una cantidad de muestras y con el disolvente la arrastra y la pasa por una columna de fase sólida y dependiendo del cannabinoide que sea, el CBD o el THC,
tiene más o menos afinidad con la columna, entonces va a tardar más o menos tiempo en salir. Y luego aquí abajo tenemos el detector. O sea, digamos que cuanto más tiempo tarde en salir de la columna, Es que le gusta más o menos la columna. se ve si es CBD, THC Claro. otro cannabinoide. Claro, ¿no? previamente se ha hecho una Es como calibración. un túnel en el que entran coches y tú vas diciendo, mira, se ha ido el rojo o el verde antes, ¿no? Claro. Y así funciona, Claro. ¿no? Para alguien... Pero para saber principalmente cuál sale antes, cuál sale después, tienes que tener los patrones. Los patrones. Tú- De haber hecho muchos Claro, más análisis. no, yo tengo mis patrones certificados Sí. en la que yo pincho THC y sé a qué tiempo sale el THC. Vale. Luego pincho el CBD y sé a qué tiempo sale el CBD. Entonces, cuando yo tengo un cromatograma, dependiendo del tiempo que me salga cada uno de los picos, sé qué compuesto es. Vale, digamos que es como... Es un mecanismo que tienes para calibrarlo, ¿no? Para- Claro, previamente hay que calibrar el equipo con patrones ¿Y certificados. cuántos puedes hacer más o menos? Veo que tienes para meter muchos botes. Se pueden hacer unas 150 repeticiones. Normalmente todas las muestras van siempre por duplicado. Vale, Para verificar cotejar un poco bien, ¿no? de que no ha tenido ningún problema con el análisis, con la extracción o con el equipo, que puede fallar igual que puede fallar la extracción, puede fallar cualquier problema. Todo siempre se hace por duplicado. Entonces, tiene como para 150 viales, pues unas 70 muestras al día. ¿Y esto dónde lo ves? Imagino que lo verás luego en alguna pantalla. Lo veo alguna aquí en el gráfica o ordenador. algo. Esto simplemente es el panel de control del equipo donde se posicionan las muestras, el método de análisis que estamos determinando y luego nos va a generar lo que es un cromatograma. Van pasando los años, se van descubriendo de cuando yo empecé a analizar cannabinoides. Ahora hay cannabinoides que en mi época no existían. ¿Cuál es tu favorito? A mí el CBN me encanta. ¿El CBN? ¿Por qué? No sé, es un pico que se resuelve muy bien y se cuantifica muy bien. Ah, claro. No porque sea... Yo ya te iba a decir que es porque ahí voy a dormir y tú No, dirás no, porque no. lo ves mejor aquí. Porque lo veo mejor aquí. Claro. No porque lo tome. Por ejemplo, ¿no ves un cromatograma de un cáñamo industrial? Donde está el CBD, este sería por ejemplo el CBDA, el CBGA, el CBG, el CBD, el CBN, el THC y el THCA y el CBC. ¿Y los totales dónde están? Los totales se hace por cálculo. Se hace por cálculo. Claro. ¿Y qué son los cannabinoides menores? Que a veces yo que hago analíticas también me encuentro los cannabinoides Es menores. que depende, si tú tienes una planta joven o una planta que se ha secado en un buen proceso, lo que vas a tener es CBDA en mayor proporción, un poquito de CBGA también, y el CBG y el CBD, dependiendo del tiempo de la planta y si no sometido a temperatura, las cantidades van a ser pequeñitas. El CBN no te va a aparecer en una planta joven, porque el CBN es una degradación del THC por envejecimiento de la planta. Entonces, cuando tú empiezas a aparecerte CBN es porque la planta ya es una planta vieja, como si dijese. Eso pasa en algunos extractos del cannabis, que lo digamos que el THC se acaba convirtiendo en CBN. En CBN, que también es un compuesto psicoactivo. Los dos únicos compuestos psicoactivos que tiene la planta del cannabis es el THC, el delta 9, el CBN y luego el delta 8, que también se puede producir, pero tienes que hacer una transformación en la planta, y son los compuestos psicoactivos. El CBD, el CBGA, el CBDA no son compuestos psicoactivos. ¿Psicoactivo o psicotrópico? Psicoactivos. Psicoactivo, ¿no? Y los cannabinoides menores son todos aquellos que tienen tan poca cantidad que no los puedes analizar, ¿no? Están las formas V, el CBDVA, el CBDV, el THCVA, el THCV, el CBL, el CBN, el CBCA. O sea, que hay muchos cannabinoides que son minoritarios y principalmente no aparecen en las plantas. ¿Y qué es esto de que el CBG se transforma luego en otros cannabinoides después? La madre de todos los cannabinoides es el CBGA. El CBGA. A partir del CBGA, por distintas enzimas que tiene la planta, la THC sintasa o la CBDA sintasa o la CBG sintasa, dependiendo de la enzima que esté prioritaria en esa variedad, se va a transformar el CBGA, se va a ir transformando todo en CBDA, en CBG o en THC. ¿Y tú cuando tienes una planta, en qué momento o en qué edad, digamos, en qué periodo empieza a producir los primeros cannabinoides? ¿En que cuando es ya desde pequeñita ya tiene o cuando Inicio crece de un poco? floración. Cuando empiezan a formarse las primeras floraciones, ahí es cuando empiezan a generarse los cannabinoides, pero las contracciones son muy pequeñas. O sea, en la pubertad. Sí. En la pubertad ya empieza ya las hormonas, ¿no? A generar los cannabinoides e incluso puede diferenciar si es una planta de CBD o de THC. Sí, porque ya se empieza a ver el perfil. En un perfil de CBD, el CBD es mayoritario y el THC suele ser muy bajito.
En una planta de THC el CBDA prácticamente no aparece, a no ser que sean variedades balanceadas, el CBD no aparece y lo que empieza a aparecer es el THC. Dice, llevándola a una analítica, Sí. analizando muestras. ¿Y en qué momento empieza a cambiar el CBG a THC o CBD o otros cannabinoides? En el principio de la floración. Bueno, Y cuando la planta, si no la cosechas, ¿qué pasa con los cannabinoides? se van degradando. Hemos hecho algunos ensayos en los que los cannabinoides empiezan a subir, se estabilizan y si no empiezan a degradarse si no se cosecha la planta en el momento óptimo. ¿Se degradan y se convierten en otros o se degradan? Se Y van ya degradando y está. se van transformando unos en otros. ¿Unos en otros? Vamos, se van transformando, pero no puede identificarlos ya en algunos cannabinoides que no determinamos. Bueno, me gustaría saber tu opinión del sector del cáñamo y del cannabis, todo lo que está pasando, cómo está creciendo, cómo lo ves en un futuro. El principal problema que tenemos es la falta de legislación. O sea, no hay una legislación unificada en la Unión Europea. Si hay países que pueden hacer, otros países dentro de la Unión Europea que no pueden, no hay una unificación de legislación dentro de la Unión Europea, que eso es el principal problema que tenemos. Pongamos que no se regula como en Estados Unidos o en Alemania, que lo que se hace es que se regula como en Francia, que se regula lo que es el cáñamo. ¿Cómo lo harías tú y qué nivel pondrías tú? Yo para cáñamo industrial y poder aprovechar la flor, principalmente, incluso para cosméticos, que es lo que está entre el 0,6 y el 1 de THC. ¿Por qué? Porque no va a dar efectos psicoactivos al producto. En 0,6 no vas a tener... Pero tampoco hay información ni hay legislación ni estudios científicos que te digan cuál es el límite de THC para que la planta sea psicoactiva. En Italia se permite el 0,6, en Alemania el 1, en República Checa el 1. O sea que al final un 0,2, un 0,3 es poquito. Siempre va. Es complicado cultivar y de. 0,3. Si plantas variedades dentro del catálogo y variedades acondicionadas a tu zona, las variedades que hay en los registros del CBD y el THC vas a más o menos a cumplir, a no ser que sea un año muy raro de temperaturas, de tiempo o de suelo o de fertilización que te hayas pasado. No te vas a estar ahí justito. Vale, perfecto. Pues yo creo que ya hemos tocado todo. Si quieres añadir alguna cosa, Nada. ¿qué te parece Alternative? Muy bien. Extremeña, ¿no? Sí, por supuesto. Principalmente, ¿no? Principalmente empresas extremeñas que apuestan por el sector, ¿no? Por condiciones climatológicas y por la agronomía seríamos el lugar ideal para que se cultivara el cáñamo industrial, pero en el que se pudiera aprovechar también el CBD aparte de la flor y de las semillas, pero de momento... Además el cáñamo es como el jamón, se acaba usando todo, ¿no? Y aquí hay muy buen jamón, ¿no? O sea que podría haber buen cáñamo también, ¿no? Cáñamo y buen CBD. Pero de momento lo que tenemos es fibra y semilla, que es lo que nos permite la legislación. Aquí se habla sin censura, con datos claros y sin fisuras. Si quieres saber lo que está por venir, ajusta el volumen porque nos vas a oír. Bienvenidos a Charnanabis, el podcast de la industria del cannabis.